Entonces, vamos a ver por favor, acérquense. Cógelo. Entonces, mire, no, pero no con la foto de él, eso es lo de menos. Lo más importante es, mire, sigue masticando chicle encima de la muestra. Primero, lo más importante es hígado. Por favor, acérquense. Es hígado, ¿cierto? O sea, a nadie le queda duda. ¿Qué tiene ese hígado? Tiene dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que se le ven? Entonces, tiene una lesión nodular, de unos 4 centímetros, bien delimitada, ¿cierto? Que está acá. ¿Y qué otra cosa tiene? Cirrosis. Tiene nódulos de cirrosis. Entonces, ¿cuáles son los dos diagnósticos morfológicos de ese hígado? Por un lado, tiene una cirrosis y por otro lado, tiene una lesión o una masa. Entonces, con esa cirrosis, con esa masa, el diagnóstico solo puede ser uno. ¿A qué me refiero? Que el día de mañana, si ustedes tienen un paciente y le toman un TAC o lo están examinando y tiene una masa, pero no ven la cirrosis, ahí sí pueden ser muchas cosas y en primer lugar, ¿qué? Metástasis. O sea, siempre que estén mirando un hígado por radiografía directamente aquí en el laboratorio y tenga una masa, lo primero que ustedes deben pensar es metástasis, excepto si está acompañado por cirrosis, porque ya en esto, eso no es metástasis, eso es solo una cosa. ¿Cuál? Carcinoma hepatocelular. Carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma, o mal llamado hepatoma. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué quieren saber de esa pieza? De esa pieza podemos preguntar varias cosas. Podemos enfocarnos, la gran pregunta del millón es, diga la historia natural. Si les tocara armar la historia natural de un paciente que tiene una cirrosis y sobre la cirrosis un hepatocarcinoma, ¿con qué empezarían? Alcoholismo. Con alcoholismo. Con ¿sí? infección por el virus de la hepatitis. Con virus, ¿cuál virus? B. No, C. B no. Claro, el B no. O sea, ¿por qué no el B? ¿Por qué? El B no se modifica tanto. Porque no se modifica tanto. No, eso es carreta suya. ¿Por qué no el B en este contexto? O sea, lo del alcoholismo perfecto. Entonces, a ver, paciente al que toma alcohol crónicamente, hace esteatosis, hace hepatitis crónica, hace cirrosis y hace hepatocarcinoma. Bien, de hasta ahí la historia natural, repítala. Que está muy lochudo hoy. Que los haya dejado aquí mirando no quiere decir que, porque es que hoy es al contrario. Repítala. Alcoholismo. ¿Qué le pasa a un paciente que toma mucho alcohol? No a todos. Esteatosis. ¿Qué hace después de la esteatosis? Hepatitis crónica. ¿Qué hace después de la hepatitis crónica? Cirrosis. Y si no se muere de la cirrosis, porque la mayoría mueren con la cirrosis, hace un hepatocarcinoma. Y una vez tenga la cirrosis y el hepato, ahí se puede morir de lo que quiera. De pronto hasta ni el cáncer lo mata, sino la cirrosis sigue. ¿Qué lo mata en la cirrosis? La hipertensión portal con todas sus manifestaciones. O sea, un hígado cirrótico hace hipertensión portal, puede morirse desangrado por varices esofágicas, puede morirse por la falla hepática, por encefalopatía, o lo puede matar el cáncer por cualquiera de sus complicaciones. ¿Listo? Pero ¿por qué aquí no el virus de la hepatitis B? El virus de la hepatitis B puede producir neoplasias incluso en su fase aguda. Pero es que el virus de la hepatitis B, eso es cierto, pero no es la razón acá. El virus de la hepatitis B no hace tanta inflamación crónica. O sea, no es usual que un paciente con hepatitis viral B haga cirrosis. La hace, pero pensemos en los más frecuentes. Si fuera con un virus, ¿cuál virus usaríamos? C. El C. ¿Cuál no usaríamos? El A y el E, ¿cierto? Porque el D sí lo pudiéramos usar en un momento dado. Bueno, listo. Entonces, de cirrosis, en la clase pasada repasamos, pero no sé qué pregunta tengan de cirrosis para entonces empezar a hablar del hepatocarcinoma. ¿Qué preguntas tienen de cirrosis? Etiologías, ¿cierto? Las estudiamos.
La más frecuente en nuestro medio, alcoholismo, después estarían los virus hepatotrópicos, sobre todo el C, después estaría fármacos, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Otra pregunta interesante: ¿cómo se formó ese cáncer? ¿Cuál es el mecanismo carcinogénico o sea, cómo sobre un hígado cirrótico se origina un cáncer? Se lo tuvieron que haber dicho en clase las teorías de carcinogénesis del hepatocarcinoma. Porque yo les ayudo con una y les doy un ejemplo. Por ejemplo, si no tuviera cirrosis y fuera una infección por hepatitis B, facilito, el virus llega e incorpora la proteína X en el núcleo y eso daña el hepatocito y salió el cáncer. Les ayudo con otro mecanismo de carcinogénesis. Un carcinógeno hace displasia en los hepatocitos, porque ahí también hay displasia, y hace hepatocarcinoma. O sea, van dos modelos de carcinogénesis. El primero, el virus directamente daña la célula; el segundo, una lesión premaligna; el tercero, y quizás el más frecuente y el más importante. ¿Sí estudiaron la clase? No, el láser es lo que genera el hepatocito. Entonces, al estar un hígado cirrótico, ¿qué le pasa a esos hepatocitos? Están en constante regeneración. Entonces, esa constante regeneración hace que se dañe la maquinaria. Entonces, la patogenia o el proceso es explicado por esos ciclos repetidos de regeneración. O sea que si un paciente tiene alcoholismo crónico, hace cirrosis y hace cáncer, ese es el mecanismo que lo explica. Si el paciente tiene una enfermedad autoinmune, hace cirrosis y hace cáncer, ese es el mecanismo que lo explica. Si el paciente tiene una alteración congénita, díganme tres alteraciones congénitas, y nada que ver con Klinger-Naher, ni con Busch-Chiari, ni con nada del metabolismo de la bilirrubina. Otras. Deficiencia de alfa-1 antitripsina. El paciente, como tiene alterado el mecanismo proteasa-antiproteasa, daña los hepatocitos, daña el parenquima, daña las fibras, hace fibrosis, se termina volviendo cirrótico y así puede ser un cáncer. Otra, la enfermedad de Wilson, que es alteraciones en el metabolismo del cobre. Entonces los pacientes tempranamente hacen cirrosis y hacen demencia. Otra, la hemocromatosis, alteraciones en el metabolismo del hierro, igualito. ¿Listo? Hallazgos macroscópicos de la cirrosis, lo mencionábamos: compromiso de todo el hígado, nódulos pequeños, nódulos grandes, y ya, y disminución de tamaño. Hallazgos microscópicos: bandas de tejido fibroso, que es lo que le da ese aspecto nodular, y dentro de ese tejido fibroso, hepatocitos regenerados. Coloración que se utiliza para ver eso, un tricrómico de Mason. Manifestaciones clínicas de la cirrosis dependen de la hipertensión portal. Entonces se mete uno con toda la hipertensión portal, que en última son las que causan la muerte de ese paciente con cirrosis. Entonces, en realidad, son pocos los pacientes que tienen cirrosis y hacen un hepatocarcinoma, porque la mayoría se mueren. O sea, tan grave es tener un cáncer en el hígado como cirrosis. Es más, yo creería que a veces es más grave tener cirrosis que tener un cáncer, porque los cánceres, si son únicos, se puede resecar o quitar medio hígado, pero si tiene cirrosis, trasplante hepático. Entonces quedémonos ahora con hepatocarcinoma, con cáncer. Habrá otra cirrosis si salimos de la cirrosis de una vez para... Entonces mire aquí, otro hígado, miren, micronódulos, macronódulos. Les decía que no nos vamos a poner a pensar si es macro, entonces la etiología, si no. Hacer a veces el diagnóstico etiológico de una cirrosis es difícil. Ni porque cojan el hígado, supongamos que le llega un paciente con manifestaciones de hipertensión portal, le toman un TAC, dice, uy, tiene cirrosis, toman biopsia, nos la mandan, no esperen que le demos diagnóstico. Es difícil. Y no porque no sepamos, sino porque es difícil. Ejemplo, si lo que el paciente tomó fue en la juventud, 10 años, un fármaco que le generó eso, ¿yo cómo encuentro el fármaco que le generó eso? ¿Sí? Si el paciente, incluso los mismos virus, no producen cambios típicos de ahí,
si les dijeron en clase que el virus B produce, no, eso es difícil, todos terminan produciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sirve para etiología? Si el paciente es tomador, que él mismo nos cuente. Si tiene una enfermedad autoinmune, que el diagnóstico se haga por otro lado. Y si es una hepatitis viral, las pruebas serológicas pesan sobre cualquier cosa. O sea, para hacer diagnóstico de hepatitis B, uno tiene que hacerle serología, mirar cómo está el antígeno de superficie, cómo está todo el paquete, o sea, de serología para virus de las hepatitis. ¿Quedó claro? Pero imagínense que si constantemente nos mandan biopsias de pacientes cirróticos a patología. ¿Alguien sabe para qué o les contaron para qué? Para mirar la evolución. Entonces, ejemplo, alguien le dio hepatitis C, le dio cirrosis, toman biopsia y uno tiene una escala que mide la necrosis y la fibrosis. Entonces llama las escalas de Nodel, de Metavir y la mandan a patología y eso va más o menos del 1 al 16. Entonces, si está del 1 al 7 es una hepatitis crónica leve. Si está cercano al 16, eso es una cirrosis severísima. Entonces, ¿qué pasa? Mandan la biopsia, uno dice tiene una actividad necroinflamatoria de 10 sobre 16. Entonces uno dice tiene una hepatitis crónica leve. Le dan tratamiento, póngale con interferón. Y a los 6 meses o el año le toman otra biopsia para ver si el interferón le está haciendo. Entonces, si al año, si estaba en 12 y al año le toman una biopsia y está en 16, no le hizo nada y está gravísimo. Jamás pasa que estaba en 12, le den tratamiento y quede en 6, porque para la fibrosis no hay nada. Entonces, el uso de la biopsia es ese y nunca se les olvida. ¿Listo? Entonces, cirrosis. ¿Hay más cirrosis? De esto ya habíamos visto una lámina de cirrosis y ya habíamos hablado de cirrosis. Levántelo, pero su guante no trae. ¿Eso será que tiene cirrosis? Voltéelo. Si la tiene, yo haría el diagnóstico. Se le ven unos puntos, pero puede ser TBC, puede ser metal, voltee uno. Me declaro impedido que tiene ese hígado. Pero la pleura se ve un poco arrugada. Pero pleura en el hígado. Sebastián, yo no he almorzado, pero... ¿Usted almorzó? Pero no, sino que me acordé que en la clase dicen que cuando hay cirrosis... Pero mire, miremoslo por acá. Pero mire, tiene razón. Si usted, o sea, es de las muestras que no me gustan para enseñar. Porque mire, si usted lo mira, si se hacen así, aquí se le alcanza a ver empedrado. Entonces, ¿qué solucionaría esto en la vida real? Una biopsia. Al hacer la biopsia yo sí veo si tiene bandas de tejido, pero mira, aquí se le nota un aspecto empedrado. Pero no es la mejor muestra para enseñarles. Porque a nadie, ni siquiera al patólogo, nos va a tocar a ojo. Uy, sí, no. O sea, la mejor es la típica. Entonces, si la miran, sí se nota una superficie empedrada. Sí tiene algo de cirrosis. Pero bueno, esa ya es más obvia. Esa sí ya hasta Sebastián hace el diagnóstico. Y esta, qué pesar. Pero ese ya es otro cuento. Mire, ahí sí ya tiene, voltéenlo. Ojo, no es necrosis. Porque es que abscesos usualmente son encapsulados. Y ahí no lo ve. Entonces, si el día de mañana usted ve un hígado con necrosis, piensa en cáncer. Metástasis. Típicamente. O sea, porque para hacer abscesos yo espero un hueco y que uno diga, mire, está el absceso. Pero dejémoslo ahí, estamos saliendo de la cirrosis. Mire, levántelo. Tiene muchas, mire, y si fuera un absceso, mire, usualmente los abscesos los más frecuentes son amebianos y son únicos, pero mire, 1, 2 y por allá tiene. Esa es la mitad de eso. Bueno, conclusión, no hay más. Cirrosis, ¿tienen preguntas de cirrosis? Claro, por ejemplo este que pensábamos acá, primero no es grande, o bueno, como lo pinta usted puede ser grande, porque es que mire,
Un hígado cirrótico usualmente es pequeño, pero cuando está iniciando la cirrosis puede primero no verse y el hígado usualmente está grande. Entonces cuando inicia, ¿cómo? Presirrótico, iniciando, como lo quiera llamar. Entonces, claro, puede pasar que usted al ojo lo vea normal, pero por ejemplo el paciente clínicamente tiene hipertensión portal. Entonces le toman la biopsia y en la biopsia es que uno ve la fibrosis. Claro, puede pasar. O póngale esos que están aquí en la mitad, o sea, que están empezando y están saliendo de la hepatitis crónica. Entonces, a veces no es fácil la ley, pero sí puede pasar. Preguntas de cirrosis. Diagnósticos diferenciales. Metástasis, sí. Uno, por ejemplo, que tiene las grandes puede ser una metástasis de una neoplasia linfoide. Pues esta, no todas, porque por ejemplo, levanten esta. O sea, mire, sí, y voltéela, por favor. Esta, mire. Esta grande no puede decir diagnóstico diferencial metástasis, porque son grandes. Pero en esto no puede decir TBC miliar. Pero en esta sí puede decir uno TBC miliar. Si uno lo ve así, dice, son pequeñas. Ya si lo ve al corte, no. No por la amarillo, porque compromete todo. Porque la TBC no compromete cápsula ni parénquima, ¿sí? Pero es diagnóstico diferencial. Pero falta otro diagnóstico diferencial. Y es como para punto de previo. Entonces les digo 3 diagnósticos diferenciales: metástasis, TBC miliar. No me digan para cochillo, porque ustedes cuando cogen por esos nódulos se van por todos los hongos. Pero si hay un diagnóstico diferencial de algo que les enseñaron en clase, la hiperplasia difusa. ¿Se acuerdan? Por allá existen en el hígado hiperplasias focales y difusas. La focal es un nódulo como esto, que nos sirve ahorita para diagnóstico diferencial del cáncer. Y cuando es una sola, no hay lío, porque un infarto, cualquier inflamación puede hacer que prolifere y se forma un nódulo de hepatocitos y no hay lío. Pero cuando hay hiperplasia difusa, o sea que todo el hígado se forman nidos de hepatocitos multiplicándose, ahí sí es lío, porque se complica con hipertensión portal. Entonces, si se complica con hipertensión portal, lo puede matar. ¿Qué cosas dan esos hígados hiperplásicos después de trasplantes renales o de médula ósea? E incluso en SIDA se pueden ver esas hiperplasias. Entonces, macroscópicamente yo la hiperplasia difusa la puedo ver así. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no hay fibrosis, pero veo los nódulos. Acuérdense que es un diagnóstico diferencial. Y ahí la clínica debe ser. ¿Cómo? Se presenta la misma hipertensión portal. O sea que es grave tenerla, porque si el paciente tiene hipertensión portal, difícilmente se puede manejar. Dejemos la cirrosis y metámonos al capítulo de tumores. Entonces, pongamos en una bandeja los tumores, saquemos la cirrosis. Esas son cirrosis, las puedes sacar. No hay más tumores. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? hígados Pero bueno, no importa. Dejémoslo ahí, es un hígado. Pero ni tan raro. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, pero nos referimos a la consistencia que está muy... Pero bueno, volteo. Porque este sí sirve para muestras más, está típico para enseñar varias lesiones necrosadas, metástasis. ¿Listo? Bueno, en hígado. Miren, la moraleja es: siempre que vean en un hígado, por un TAC, por ecografía, una lesión o muchas, piensen en una sola cosa. Perdón, ¿cuál? Metástasis. O sea, que sea una lesión única, pequeña, grande, piensen en metástasis. Si son varias, piensen en metástasis. Siempre piensen en metástasis. Porque en el cerebro, en el pulmón, en el hígado y los huesos, lo más frecuente es metástasis. O sea que si hablo de tumores en el hígado, lo más frecuente, metástasis. Quedémonos con tumores primarios. Primarios quiere decir que se originan en el hígado. Hay benignos y hay malignos. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente del hígado? El hemangioma.
uno fácilmente diría adenoma, pero no, es el hemangioma, ¿sí? Entonces el más frecuente es el hemangioma, después vienen los adenomas, después vendrían las hiperplasias, que no son tumorales, y dentro de los malignos primarios, el más frecuente, ¿cuál es? Hepatocarcinoma primario, después del hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, y de ahí para allá lo que ustedes quieran. O sea, tengan esa secuencia mental, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace uno para diferenciar un hemangioma de un hepatocarcinoma, de una metástasis? A veces los hemangiomas con la ecografía oral, ustedes van a ver que tiene un patrón vascular. Entonces, si ese paciente que tiene un dolor en hipocondrio le toman un TAC y en el TAC dice tiene patrón vascular, entonces eso sí los hace pensar en un hemangioma, ¿sí? Pero por lo demás, piensen en un hepatocarcinoma. ¿Cómo sería el patrón vascular? Vasos, una masa con muchos vasos en un TAC. ¿Cómo exactamente? No lo sé porque soy patólogo, pero quiere decir que, mire, si esta masa es un hepatocarcinoma, usted ni ve los vasos. Pero si fuera un hemangioma, usted ve la masa, pero ve la sangre, vea muchos vasos y ve el flujo, ¿sí? Entonces, la prueba radiológica sí les va a decir que se trata de un hemangioma, y si se trata de un hemangioma, no se puede biopsiar. Entonces, hablemos 2 minutos de hemangiomas. Si yo comparo tumores malignos y benignos, ¿cuáles son más frecuentes en el hígado? Primarios. Dejamos las metástasis a un lado. Los malignos. O sea, los hemangiomas son rarísimos. ¿En quiénes se presentan los hemangiomas? En personas jóvenes. La mayoría mujeres. Y tienen antecedente de tomar anticonceptivos y corticoides, ¿sí? Se presenta como una masa y la mayoría de las veces, oigan esto, es subcapsular. Y el problema de los hemangiomas es que como se ubica subcapsular, se rompen y muchas veces el paciente se complica con un hemoperitoneo. Entonces, tener un hemangioma no es grave, pero sí la complicación puede matar al paciente. Y jamás van a ver ustedes que un radiólogo o el cirujano va a tomar un truco si está pensando que es un hemangioma, porque mata al paciente. Pero una vez se lleva a cirugía y se reseca, con eso se soluciona. Los hemangiomas no se convierten en el hígado nunca en hemangiosarcomas, porque ese sería el tercer tumor en un adulto en el hígado. Sería hepatocarcinoma, colangiocarcinoma y angiosarcoma, ¿sí? Entonces nunca se convierten. Adenomas, rarísimos, son unas masas bien delimitadas, también dan en mujeres jóvenes y se han asociado a anticonceptivos o a corticoides y se reseca y no hay lío. Algunos dicen, y oigan esto, que algunos, y eso es casi que en muchos sitios donde hay adenomas, algunos adenomas pueden convertirse en carcinomas, en este caso hepatocarcinoma. Pero eso es lo último que me van a armar la historia natural, porque es lo menos frecuente. O sea, una mutación, un adenoma y hepatocarcinoma es lo último que van a pensar. Quedémonos con el hepatocarcinoma. Entonces, ¿a quiénes les va a dar hepatocarcinomas? A personas adultas, excepto una variante. O sea, el hepatocarcinoma es de personas mayores de 50 a 60 años. ¿Será más frecuente en hombres o en mujeres? En hombres, porque si retomamos que lo más frecuente es el alcoholismo, pues más frecuentemente los hombres terminan haciendo cirrosis. Entonces da usualmente en hombres, son personas mayores, y digo excepto porque es que hay una variante que se llama como del hepatocarcinoma, la variante fibrolamelar. La variante fibrolamelar, que es el equivalente, ¿se acuerdan en pulmón al bronquiolo alveolar? Sí. O sea, yo digo que es el equivalente porque es que todo es muy parecido. En cáncer de pulmón dan personas mayores, pero el bronquiolo no tiene nada típico. O tiene cosas típicas, pero en este, por ejemplo, ¿por qué lo sacamos aparte? Primero, porque no hay factor de riesgo conocido. O sea, el hepatocarcinoma de variante fibrolamelar no se asocia ni al alcoholismo, no se asocia a cirrosis, no se asocia a virus, o sea, no hay nada conocido, pero sí tiene que haber algo que llegue y dañe el hepatocito. Lo que pasa es que no se conoce. Eso por un lado. Por otro lado, da en personas jóvenes. El uno da en 60, 50, este da en personas de 40.
Por otro lado, usualmente es una masa única. Entonces, al ser una masa única se reseca fácilmente y los pacientes no terminan falleciendo. Y se llama fibrolamelar porque tiene dos componentes histológicos, tejido fibroso y láminas de hepatocitos. Entonces no se les olvide el fibrolamelar, volvamos al hepatocarcinoma. Factores de riesgo, hay todos los que ustedes quieran. El más importante, ojo con la pregunta, miren, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para un hepatocarcinoma? No, la hepatitis B. O sea, ella no necesita la cirrosis, pero ella cuando está, o sea, cuando la persona tiene infección por hepatitis B es 200 veces mayor el riesgo comparado con la otra población. Lo que pasa es que él no hace crónica, pero sí hace cáncer. Entonces, el principal factor de riesgo para hepatocarcinoma es infección por virus de la hepatitis B. En segundo lugar, infección por virus de la hepatitis C. En tercer lugar, todo lo que causa cirrosis, o sea, alcoholismo, etcétera, etcétera. Y hay otras cosas menos frecuentes, por ejemplo, infección por Aspergillus flavus. Por allá en Oriente, los granos, le sale un moho al maíz y ahí está el Aspergillus y él puede causar un hepatocarcinoma. Si quieren más factores de riesgo, el torotras, que era un medio de contraste, es factor de riesgo para el hepatocarcinoma. Las mismas colangitis dentro del parenquima pueden terminar haciendo hepatocarcinomas. Y muchas cosas, todo lo que produzca cirrosis produce hepatocarcinoma. Manifestaciones clínicas del cáncer de hígado. Entonces, la mayoría de las veces inespecífico. Cuando presenta síntomas parecidos a los de la cirrosis, o sea, el paciente tiene dolor, eso lo tiene la cirrosis, tiene ascitis, entonces es inespecífica. ¿Qué marcador? Y esta es una pregunta buenísima para examen y para toda la vida. ¿Cuál es el marcador que se utiliza en sangre para ver si un paciente, pero no mire porque eso es trampa? ¿Ah? No. ¿El cuál? SA1. El antígeno carcinomatorio 1. EK1. No, es CK. ¿No? Pero ¿cómo escribe? Me hizo dar curiosidad. SA1. SA. Por eso, antígeno carcinomatorio. Escríbalo para que sea algo. Sí, se usa pero es inespecífico, porque mire, el antígeno carcinomatorio, de hecho usted escucha por ahí que le dicen, le hicieron la prueba para ver si la persona, o sea, hay cosas tan mentirosas en la vida. Ustedes no han escuchado que están vacunando para que no dé el cáncer, pero no para el VPH, sino vacunan para que no dé cáncer. Qué absurdo. ¿Se imagina una vacuna para que usted no le dé cáncer? Eso no existe. Pero lo vacunan, van y se están vacunando y le cobran 100.000 dosis para que no le dé cáncer. Y segundo, hacer un antígeno carcinomatorio que le salga a alguien elevado no es específico de cáncer de algún sitio, porque el cáncer de colon se eleva al antígeno carcinomatorio. En tumores de ovario epitelial se eleva el antígeno carcinomatorio. En cáncer de hígado se eleva. Entonces, no es específico. Hay otro que se usa más, pero tampoco es específico. ¿Cuál es? La alfa-fetoproteína. Entonces, dice que el 60-70% de los pacientes que tienen cáncer de hígado se eleva la alfa-fetoproteína. Pero 1000 cosas la elevan. La elevan los adenomas de hígado, la elevan la cirrosis, la hepatitis crónica, las colangitis, la elevan los tumores del testículo del ovario germinal, la elevan las pacientes que están embarazadas y el feto tiene defectos del tubo neural. O sea que 1000 cosas lo elevan, pero se utiliza. Sirve todo, toca coger todo. Entonces toca coger, siempre en medicina no sirve una sola cosa. Entonces se coge la edad, se coge la prueba radiológica, una masa,
Y si, claro, si tiene una masa en hígado y tiene elevación de la alfa-fetoproteína y tiene 60 años, piensa en un hepatocarcinoma. Y la prueba de oro finalmente es la biopsia. Entonces, bueno. Y de ahí en adelante puede elevar todo lo que quiera. Este paciente puede tener elevadas las transaminasas, debe tenerlas elevadas, debe tener elevadas las bilirrubinas, debe tener elevada la fosfatasa, ¿cierto? O sea, eso eleva 1000 cosas. Macroscópicamente, ¿cómo se ve el hepatocarcinoma? No tiene patrón típico. Se puede ver como una masa única, como lesiones múltiples o difusa. ¿Qué sería difuso en hígado? ¿Se acuerdan que en estómago difuso es engrosamiento de la pared? Aquí difuso es que yo no veo la lesión. Por ejemplo, pero ahí la veo, porque veo las necrosis. Difuso las veo, lo que pasa es que no están típicas, pero ahorita usted me va a concluir qué hay en esa pieza. Entonces, es esto, o sea, veo un hígado aumentado, el paciente tiene elevado el antígeno carcinoembrionario, la alfa-fetoproteína, pero no veo lesión macro, porque lo que está produciendo es un gran agrandamiento. Cuando tomo la biopsia sí veo las células tumorales en todos los lados. Entonces, macroscópicamente no tiene un patrón típico, puede ser único, puede ser múltiple, puede ser difuso, puede ser bien delimitado, mal delimitado, con hemorragia, sin hemorragia, pero tiene una cosa que sí le sirve cuando se presenta. ¿Cuál es? Color verde, pigmento biliar. Eso permite pensar en un hepatocarcinoma y sirve para diferenciarlo de un colangiocarcinoma, porque el colangio no tiene ni macro ni micro pigmento biliar. A propósito, ¿cómo se llama el pigmento biliar cuando está fuera de la vía biliar? Esto es un término médico. Colestasis. Uno dice colestasis cuando hay pigmento biliar donde no debe estar, o sea, fuera de la vía biliar, fuera de los ductos. ¿Listo? Microscópicamente, ¿qué vamos a recordar de los hepatocarcinomas? Que tienen pigmento biliar o colestasis. Si es un adeno, formará glándulas y no les importa, y perdónenme que les diga todos los patrones que hay, que si es lobular, que si no cambia las cosas. ¿Cuál cambia las cosas? La variante fibrolamelar. Entonces, esa sí se la tienen que acordar, porque el día de mañana que le llegue un paciente con un hepatocarcinoma con esa variante, ustedes deben pensar que es de buen pronóstico, pero que sea trabecular, que sea organoide, que sea clásico, no les cambia. Si es pero yo sí les puedo preguntar hallazgos microscópicos de un hepatocarcinoma, entonces ustedes me lo van a decir. Colestasis. Si es adenocarcinoma, formación de tubos con algún grado de anaplasia, o sea, todo lo típico de una lesión mayor. Bueno, yo no sé qué más quieran saber del hepatocarcinoma. Acuérdense cómo armé las historias naturales. O sea, se puede originar de una cirrosis, la puedo originar de una lesión premaligna, displasia de los hepatocitos, la puedo originar de un adenoma que se malignizó, la puedo originar de nuevo, o sea, infección, virus de hepatitis B, de una vez el hepatocarcinoma. Preguntas de hepatocarcinoma para dejarlo a un lado. ¿Por qué ese hígado tiene esa consistencia? ¿Cuál consistencia? Es como gelatinoso. ¿Cuál? Porque está mal fijado y porque tiene mucha necrosis. Yo creí que porque el aumento de la consistencia es por la cirrosis, por la fibrosis. Bueno, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial de un hepatocarcinoma? ¿Metástasis? Claro, metástasis, pero de los primarios de ahí, colangiocarcinoma. Entonces, a mí me dijeron que había en una de las muestras un colangiocarcinoma. Esta no me parece. ¿Cómo? Esta es la misma. Yo creo que. En la espalda ya. Yo creo que es esta. ¿Es diferente por la colestasis? No, porque usualmente el colangio es más agresivo. Pero miremos bien no hay que se nos esté pasando por ahí. No, ya no. Pero bueno, igual lo que les digo, a ustedes no les va a tocar a ojímetro decir cuál es cuál. Lo que sí, es decir, el hecho, miren, este y este tienen múltiples lesiones.
quiero que lo mire detenidamente. Mire esto. Aquí tiene una lesión y ese hueco es porque hay necrosis. Voltee. Acá no se le ve, pero creo que esta es la mitad. Este que hay acá, bueno, pero ahí se le ve, levante, mire. Otra y otra. Entonces tienen más de una lesión. Si hay más de una lesión, ¿qué favorecerá? Metástasis. Aun cuando el hepato puede presentarse múltiple, pero ¿qué es más frecuente? Metástasis comparado con el hepato. Entonces, ¿Definido? pero no necesariamente. El hecho de que sean múltiples y tengan necrosis, piensa en metástasis. Porque listo, no es definido, no le gustó para metástasis. ¿Qué es? Tiene derecho a no saber. Pero si nos ponemos a ponerle nombre, un hepato, ¿será que se presenta como 3 lesiones y cuando ustedes? No. Un colangio, no. Entonces, por el hecho de ser múltiple, favorece la metástasis. Entonces, con estos hígados, además, dice, las lesiones usualmente son sobrelevadas y umbilicadas por la necrosis. Miremos esta también. Esta. Entonces, mire, lo mismo. 1, 2, voltéelo. Ahí aparece otro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son esos huecos? Por la necrosis. ¿Sí? Entonces, con estos hígados son interesantes porque yo les puedo preguntar, pueden ser lo que sea dependiendo de lo que yo le pregunte. Ejemplo, hígado de un niño de 10 años. Primera posibilidad de diagnóstico. Un hepatocarcinoma. Aquí no cabe por la ventana porque en la UNAL les digo, lo voy a botar por la ventana. Los hepatos dan en personas viejas. Pero lo mismo. Entonces, ¿qué cosas dan en el niño primario? Un adenoma no da. Un hemangioma, bueno, puede ser, pero es rarísimo. ¿Dará un hepatocarcinoma a un niño? No. ¿Qué cáncer le da al niño primario? Hepatoblastoma. Pero volvemos a lo mismo, son más de uno. ¿Será que no son metástasis en el niño? Pero por supuesto que sí. No, mire, y un paréntesis, no importa que no recuerde. Es decir, se nos mueren niños de todas las edades y a los niños les dan. Entonces, ¿qué neoplasias matan los niños? Son distintas a los que matan los adultos. ¿Cuál es el principal? Las hematolinfoides, las leucemias sobre todo y los linfomas. Entonces, un niño, si este es el hígado de un niño de 10 años y tiene una lesión o varias, piensen en metástasis, no piensen en hepatoblastoma. Piensen siempre epidemiológicamente, una o varias, metástasis. Tiene 10 años, entonces el análisis es, bueno, en un niño de 10 años, ¿qué cosas hacen metástasis a ese hígado, David? Entonces, en primer lugar, las hematolinfoides, leucemias, linfomas. En segundo lugar, los tumores germinales. A los niños les dan en los testículos tumores germinales, a las niñas en el ovario. Los tumores embrionarios, metástasis de un pancreatoblastoma, metástasis de un nefroblastoma, un tumor de Wills, que creo que usted lo explicó. ¿Cuál es la edad? ¿Qué edad? No importa que se le olvide. Lo que sí nunca me van a decir es, por ejemplo, metástasis de un carcinoma pulmón. No. Si fuera de pulmón, un tumor blastematoso del pulmón. Entonces, si es un niño, metástasis con lo más frecuente en niños. Si es una mujer de 50 años y tiene el hígado así, metástasis. Entonces vuelven a lo mismo. ¿Cuál es el cáncer más frecuente en la mujer de 50 años? Mama, en segundo lugar cuello uterino, en tercer lugar estómago. Entonces serán metástasis de cada uno de ellos guardando el orden. Si fuera un hombre, próstata, en segundo lugar estómago, y siguen la secuencia. ¿Ve? Entonces la metástasis depende la edad y depende la pregunta. Pero mire yo cómo les puedo cambiar la pregunta con la misma pieza. Quiero que no se confundan. Mire la pieza y dígame su primera impresión diagnóstica de tumor primario. Hepatocarcinoma. Porque digo primario, estoy descartando las metástasis. ¿Listo? Este nos lo vendieron como un colangiocarcinoma.
yo no lo voy a poner aujímet, es decir, si son varias, piensen en metástasis, pero si es una, también depende de lo que les pregunte. Por ejemplo, esta no puedo sesgarlos con la pregunta, porque esto, ustedes están seguros que no es metástasis, aunque puede pasar remoto, pues alguien puede tener cirrosis y le puede dar un cáncer en otro lado y llegar la metástasis, pero eso es lo más remoto. O sea, esto es hepatocarcinoma, pero miren esto, un hígado y es una sola lesión grande, una sola. Lo que pasa es que ahí se ve como, pero voltéelo y mire que es una sola, todo esto es una sola, sí. Con esta, ojo con la pregunta, está que se duerme, venga para acá porque no se duerme. Primera impresión diagnóstica de esto. Se la pregunta así, primera impresión diagnóstica. O se la revuelvo, adultos, niños, viejos, grandes. La primera sería metástasis. Metástasis. ¿Cierto? Primera impresión diagnóstica de tumor primario. Bueno, hepatocarcinoma. Entonces no se confundan con la pregunta, porque a veces en el previo leen muy rápido y eso leen el principio y al final no leyeron el pequeño detalle que dio. Entonces depende, si lo tomamos como tumor primario, puede ser un hepatocarcinoma o un colangiocarcinoma. Es un colangiocarcinoma, pero epidemiológicamente piensen en lo más frecuente. Si no les dicen nada, piensen en metástasis, hepato, pero lo vamos a manejar como colangiocarcinoma. El colangio comparado con el hepato es menos frecuente, ¿cierto? El colangio, los factores de riesgo, ¿cuáles son? El más importante de un colangiocarcinoma, la inflamación de la vía biliar, las colangitis, todo lo que inflame la vía biliar, un cálculo, un parásito. Aquí no hay los parásitos esos que menciona la literatura, el Clonorchis sinensis y todos esos, solo los hay por allá en Asia. Entonces todo lo que inflame la vía biliar es factor de riesgo para un colangiocarcinoma. El torotras, los parásitos e incluso los mismos virus hepatotrópicos pueden ser factor de riesgo. Hay un momento en que se mezclan factores de riesgo del colangio con el hepato, pero aquí el más importante es la colangitis. Macroscópicamente es más frecuente en mujeres. Es peor tener un colangio que un hepato. Claro, no peor que pero imagínense un hepatocarcinoma sin cirrosis, un colangio, es peor el colangio, porque la mayoría de las veces el colangio sigue la vía biliar, es más ramificado, es más infiltrante, es más difícil de resecar, y adicionalmente es peor porque si está en la vía biliar obstruye la vía biliar, y si a alguien se le obstruye la vía biliar se muere, porque por la bilis se excreta todo lo que no sirve. ¿Por qué en eso no se piensa tal vez en un absceso? En acceso, pero a ver, pensemos en acceso. Porque es Pero pensemos en acceso. Primero, para un acceso se le da un fármaco y uno espera que le pase. Mire la pieza y si usted cree que una pepa resuelve eso, no, ¿sí? Segundo, el acceso es una cavidad llena de pus. Entonces usted espera encontrar un hueco con una pseudocápsula. Quiere decir que usted ve lo licuado, pero ve la pseudocápsula como un quiste, sin ser quiste, porque no tiene epitelio. Entonces, y un acceso no, eso es necrosis. Claro, ¿qué es lo parecido? La necrosis. Pero usted sabe que las infecciones bacterianas, amebianas y los cánceres tienen necrosis. Eso lo comparte. Entonces, por la necrosis, no piense en acceso porque le falta la cavidad. Por el compromiso mire, es que todo está comprometido, aquí hay tumor, piensa en algo peor que el acceso. Pero sería un diagnóstico diferencial. Macroscópicamente puede tener un patrón difuso o un patrón ramificado. Diferencias que usualmente aquí no la vemos, pero este no tiene colestasis, este tiene colestasis, ¿sí? ¿Y por qué no tiene si se supone que está bloqueando? Pero no, eso nada es exacto en medicina. Algunos tienen más, yo en pocos he visto colestasis. De pronto si uno hiciera un corte, colangio en muchos, sí. ¿Qué es un tumor de Klatskin? Si se acuerdan esto en cirugía quedan excelentes cuando estén en unos semestres.
¿Qué es un tumor de Klatskin? Es un colangiocarcinoma extrahepático que se origina en la bifurcación de la vía biliar. Entonces se tienen que saber de memoria la vía biliar. Extrahepática, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común. A él se le une el cístico, colédoco, y a él se le une el de Wilson y llega a la ampolla. Entonces en todas esas uniones entre los hepáticos derecho e izquierdo se puede dar un Klatskin. Entre el cístico y el hepático común se puede dar un Klatskin. Entre el colédoco y el Wilson se puede dar un Klatskin. Entonces un tumor de Klatskin es simplemente un colangiocarcinoma y se llama así porque se ubica en la bifurcación. Tener un tumor, un colangiocarcinoma extrahepático es terrible porque puede estar iniciando, imagínenselo en el hepático común, obstruye la vía biliar. Entonces si no mata al paciente por la obstrucción de la vía biliar, les decía yo en clase, ¿cuál es la solución? Quitarle el segmento de vía biliar y a los 2 días se muere. O sea, la mortalidad en las cirugías es muy grande. Entonces ustedes van a aprender que a esos pacientes cuando tienen colangiocarcinomas de la vía biliar, lo único que a veces medio les hacen es meterle como yo digo una pinza, pero no me acuerdo el aparato, pero es como para tratar de desobstruir, de dilatar un poco, pero los dejan quietos, algo así, o sea, algo que desobstruye, porque es peor operarlo, porque si el paciente iba a durar 6 meses, lo mata a las 3 días, entonces se dejan quietos. ¿Qué es un tumor periampular? ¿O cuáles son? Que está cerca de la ampolla. Entonces, ¿cuáles son los tumores periampulares? Son 4. Ese, pero ese se lo están vendiendo como tumor de cabeza de páncreas, pero sí, correcto. Entonces, los tumores periampulares, como su nombre lo dice, son los que se originan cerca de la ampolla. ¿Qué llega a la ampolla? El colédoco. ¿Cómo se llama el tumor maligno del colédoco? Colangiocarcinoma. Entonces, colangiocarcinomas del colédoco es un tumor periampular. Ahí cerquita está la cabeza del páncreas. Entonces, los adenocarcinomas del páncreas ubicados en la cabeza, van 2. Se pueden originar de la ampolla, adenocarcinomas primarios, entonces adenocarcinomas primarios de la ampolla. Y alrededor de la ampolla está la mucosa duodenal, adenocarcinomas de la mucosa duodenal. Son los 4 tumores periampulares en los que se olvida. ¿Cuál de todos es el más frecuente? Probablemente el de cabeza de páncreas. Los 2 se lo disputan los 2 primeros puestos. Lo que es más infrecuente es el del duodeno y el tercero en frecuencia el de la ampolla. Bueno, sigamos con qué, con páncreas. Doctor, una pregunta antes de comenzar. ¿Páncreas y vesícula entra para la evaluación del tercer cuota? Sí, señora. Nos dijeron que no. Pero ¿y el intestino? También. Pero eso me lo cambian. O sea, bueno, igual yo hago lo que hagan ellos y si ellos hacen eso, pues yo no me voy a ir en contra de él. Pero qué guía tan desordenada. O sea, porque entonces... También va para vesícula y páncreas para cuarto. Por eso. O sea, pero esperen. ¿Qué hay para este corte, pero bueno, entonces? miren, por mí, pongan atención. Por mí no hay lío, pero el cuarto viene terrible. Sí. O sea, porque si al cuarto le sumo, mire, intestinos, hígado, páncreas y vesícula. Hígado es para este. ¿Y cuál es el lío que metamos páncreas y salen de eso? O sea, ustedes no tienen que ir con ellos. O sea, vean lo que está fresquito, lo recuerdan. Una más, una menos salieron. Y el final, o sea, yo lo veo así, yo no sé. O sea, no tienen que ir que se allá, o sea, aquí somos autónomos. Yo les recomendaría metan páncreas. Salen de páncreas. Véanlo así, al final primero ya quieren salir, ya entonces sienten que todos van pasando, qué alegría, que el 8, más harto estudiar más, porque entonces les va a tocar parece estudiar páncreas. Yo lo veo así. Sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, hagan de cuenta. ¿Cómo? No sé por qué lo quitaron. El doctor.
Adicionalmente que van a tener una semana sin práctica para que se sienten a estudiar el previo práctico. Mire, véanlo, el 21 me voy, no tienen práctica esa semana, entonces esas 4 o 5 horas que le dedicamos a práctica, siéntense a estudiar, van a tener un previo muy bien preparado y van a sacar muy buena nota, porque primero los temas son proporcionalmente los mismos de los anteriores. Y van a tener una semana para, en lugar de venir acá a estudiar, yo no sé, yo lo haría así. Sí. Pero igual si no quieren, Sí, a mí me gusta páncreas para eso. ¿Sí? está fresco. Sí, pues para práctico sí, pero es que Para sí no práctico podemos hacer metamos nada lo- para teórico porque ellos Ah, tienen no, que con hacer eso sí no se metan. Estudien este examen porque creo que solamente yo tengo preguntas de linfomas y los correlatos. Y antes de irse me decir, quiero, ¿saben qué? Que me hagan un listado, bueno, lo podemos hacer la semana entrante, de los correlatos que hemos hecho. La vez pasada hubo 3, o sea, que me den un listado porque dependiendo ese número, hago los correlatos. Supongamos que allá nos llevan la ventaja en uno, entonces ¿qué hago? Les digo, de este correlato van a haber 2, ustedes saben que van a haber 2 de ese correlato. Porque si hay 6 de correlatos y hicimos solo 5 acá, entonces lo que hacemos es doblar uno. Pero les digo estudien es porque voy a tener poquitas preguntas. Entonces no sé. Tumores de hígado los podemos dejar a un lado, seguimos con... Pero ella creo que les dejó mi clase, esa clase era mía, la de tumores. Sí, ella llegó a su Entonces repásenla. Hígado chévere. Y si hoy grabaron lo que dije, eso es el resumen de tumores de hígado. Me faltó hablar de patoblastoma. Yo no creo que ya les pregunte esas mutaciones que hay en los, pero que es el tumor más frecuente en niños menores de 5 años, no es tan mortal como el hepatocarcinoma. Es una diapositiva de hepatoblastoma y los angiosarcomas que se asocian a la exposición de cloruro de vinilo. Páncreas. ¿Cuáles son? Entonces saquemos a un lado los hígados. Dejemos esta acá. Esta acá. Y ese es el cáncer, listo. Cáncer y estas son. Y por allá no queda nada, ¿cierto? Miren, yo no sé, las muestras de piel, ¿ya tuvieron la clase de piel? O sea, saben los tipos de melanoma, se las estudiaron. Vamos a hacer una cosa, miren. La semana entrante el correlato de piel es la misma clase que les dieron. Yo les voy a hacer el correlato repasando la clase y estas muestras va alguien ahorita y las guarda y las volvemos a sacar el día del correlato porque es que no tiene sentido botarles un poco de información. Entonces más bien, en la semana entrante lo primero que hacemos, pongo la clase, 10 minutos repasamos la clase y miramos las muestras. Porque si en piel están como están en hígado y páncreas, esto no tiene sentido. En cambio, recordándosela 10 minuticos, las premalignas lo aprovechan más. Entonces, ahorita de pronto voy a decir es esto, pero no vamos a profundizar porque eso es botar información. Quedémonos con páncreas. Entonces, en páncreas hay pancreatitis y hay un carcinoma de páncreas. Acuérdense que en clase les decía que la pancreatitis es un espectro, la aguda, que va de leve a severa. Que cuando tiene hemorragia y necrosis decimos severa. Entonces cojamos la más fácil. Miren. Es un páncreas que ¿qué es lo que llama la atención? Hemorragia. Entonces un páncreas que llama la atención, hemorragia. Es una pancreatitis aguda hemorrágica. Solo con la hemorragia hacen el diagnóstico. Pero lo interesante de aquí es preguntar sobre pancreatitis. Entonces dígame la causa más frecuente. Las 2 causas más frecuentes de pancreatitis. No. Saca 0 si estamos en un quiz o en previo. Las 2, eso sería mecanismo patogénico. Alcoholismo y colelitiasis. Alcoholismo y colelitiasis. Si es hombre, alcoholismo. Si es mujer, colelitiasis. ¿Por qué? Porque estamos en una aguda. ¿Y por qué es aguda? Porque tiene hemorragia. Le puedo preguntar,
¿qué enzima es la que está ahí elevada haciéndose daño? ¿La amilasa? Pancreas. ¿Será que si la amilasa es la que rompe los vasos sanguíneos? ¿No serán las elastasas? Porque en el páncreas no solo se produce amilasa y lipasa. La amilasa y la lipasa rompe el tejido adiposo. Pero acuérdense que hay otras más enzimas, que unas se encargan de activar la cascada de la inflamación, otras que son de tipo elastasa y proteasa, que se encargan de romper la pared de los vasos. Entonces aquí sería una elastasa, que rompe las fibras, y una proteasa, no necesariamente la lipasa o la... Ellas no están inactivas y se activan es cuando llegan al noveno. Claro, pero para que ocurra esto tuvieron que activarse. Eso es lo que uno espera en un páncreas normal. Pero acuérdese que si lo que desencadena esto es el alcohol, ¿qué pasa con todas las enzimas que van saliendo junto con la lipasa y la amilasa? Se quedan estancadas. Si se quedan estancadas, lo primero que empieza la lipasa es a dañar todo lo que hay alrededor. Y si ella daña lo que hay alrededor, altera la microcirculación. Si se altera la microcirculación, se produce inflamación, y la inflamación termina activando todas las otras. Entonces, todo lo que había ahí en las tasas proteasas, calicreína, se activan, disparan la inflamación, forman trombos, destruyen parenquima. Pero acuérdese que para que haya hemorragia se rompe la pared del vaso, y la principal que rompe la pared del vaso son elastasas y proteasas. Una lipasa no tiene la capacidad de romper la pared del vaso. Clasifíquenla según Apache. Hoy no saben, pero que quede grabado. ¿Cierto? Si se puede, entonces con Apache de pronto no se puede, entonces le digo con la otra. ¿Cuál es la otra? La que decía, había una clasificación, y mírenla, que dice páncreas normal, páncreas con hemorragia, páncreas con quistes. Miren si es la de Baltimore o cuál es. Pero eso les puedo decir. Por ahora, ¿de qué se muere este paciente? ¿Será que este paciente se murió? Claro, si le sacan el páncreas, ¿quién vive sin páncreas? ¿Y por qué se lo sacaron? Porque está hemorrágico, porque se dañó. O sea, no hay droga que revierta eso. Entonces, en la medida, ¿y para qué es ese Apache? Mide la severidad y calcula la mortalidad. Pero O sea, no para solamente clínica. para Clínica. o sea, pero no solamente para páncreas. Apache 2 sí, solo para páncreas. Yo no sé si hay otro Apache o el signo de Apache o el no Apache. Un Apache. Pero es Apache 2. Vaya orgánico. Apache 2, ¿sí? Ahora, pero es que justo el Apache, de pronto, porque es que el Apache 2 tiene unas variables que son leucocitosis, o sea, que al final usted concluye si tiene o no falla orgánica, entonces debe ser el mismo. Lo que pasa es que no se usa de pronto en páncreas, sino para síndrome de dificultad, para síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y una pancreatitis puede llevar a eso, entonces sí debe ser el mismo. Bueno. Pancreatitis aguda, entonces acuérdense de las causas, acuérdense del mecanismo patogénico. Entonces yo les digo, observe la pieza quirúrgica, ¿cuál es el principal mecanismo patogénico? Obstrucción. Hallazgos microscópicos, hemorragia, ¿qué más? ¿Qué más habrá acá? Microscópicamente que no veo macro. Esteatonecrosis, ¿qué más? Abones cálcicos deben haber, y lo otro que debe haber es autólisis o destrucción de los acinos pancreáticos. Miremos esta. En esta, aquí se alcanza a ver algo de hemorragia, porque esta es menos grave que esa. Ahora, que yo no la vea tan fea no quiere decir que no esté grave el paciente. Por ejemplo, mira, aquí que vemos, hemorragia, volteo. Pero mire, afuera sí vemos una cosa, la grasa normalmente no es de ese color. Y aquí si ustedes la miran, mire que se ve, pero se ve más amarilla, como grumosa, como que parece pus. Sí. Como, o sea, por el tiempo parece, pero mire, ahí parece que algo blanquecino. Entonces, y si miran esta grasa, eso no es tan normal.
O sea, está como recogida, está como cortada, no sé. Esto es esteatonecrosis. O sea, la grasa es así normalmente. La grasa es así normalmente. Y miren la aquí lisada. ¿Sí? Voltéese. Aquí, mire, este sí es producto de pronto de una autopsia, ese se murió por otra cosa. De pronto fue que micro le encontraron, porque si ustedes la miran, mire, el parénquima está normal. Pero mira esas cositas. Pero eso sí puede ser secreciones intraluminales, pero no grasa. Voltéela y mire, la grasa está casi que normal. Entonces, esta puede ser una pancreatitis leve. Y debe ser pancreatitis porque terminaron sacándole el parénquima, el páncreas, porque si no, no estaría acá. Entonces, esto es una pancreatitis leve. Esto, como hay hemorragia, severa. y esta, como hay esteatonecrosis de hemorragia, esto sí es severo. Esto pareciera un voltel, parece un pedazo de piplón. Sí, no es. Pero mire, por este lado, miren, La grasa está chévere está porque todo- mire, normal. Está Volteo. bien. Miren la diferencia cuando lo O sea, volteo. esto qué es, porque eso no tiene cara de parénquima. No, pero es que acuérdense que la lipasa no solo necrosa la grasa del alrededor del páncreas, sino toda la de la cavidad abdominal, mesenterio, piplón. Entonces, aquí hay esteatonecrosis, aquí es muy leve, aquí hay esteatonecrosis y hemorragia, o sea, son todas pancreatitis agudas. Algunas leves, severa hemorragia. ¿Qué quieren saber de pancreatitis? Y la crónica. La crónica no tenemos, pero ¿cómo la veríamos? Quistas. Sí, pero primero veríamos una disminución del tamaño del órgano, ¿cierto? Porque se atrofia. Veríamos quistes porque se dilatan, se obstruyen los ductos y terminan dentro de los quistes. ¿Qué veríamos? Calcificaciones. Ojo, entonces mire que la macro de una crónica es bien diferente a una aguda. Disminuida de tamaño, aquí no hablamos para nada del tamaño. Dilatación de los ductos, acá no tiene por qué haber. Y calcificaciones, que es el más importante. Y si quiere un cuarto, aumente la consistencia porque está fibrosado. Entonces, ni parecido con algo agudo. Preguntas de pancreatitis. Entonces, ¿qué deben saber de pancreatitis? Primero, ¿qué frecuente? Segundo, la clínica. ¿Quién se acuerda de la clínica? Ole, y usted ni porque le digo que tiene chicle lo bota. Ya que Dolor abdominal en banda irradiado. dolor abdominal en banda por irritación química, porque al haber todo esto irrita los músculos y los contrae, entonces el dolor va a ser en banda. ¿Sí? Exacerbado después de un cuadro de comida o de ingesta de alcohol, ingesta copiosa de alimentos o después de ingesta de alcohol. Entonces usualmente ustedes ven esto después de los pacientes de estar en una fiesta, después de la fiesta de diciembre, no sé, que ganó la selección Colombia, entonces y seguro les llegan todos estos pacientes. Entonces tener claro qué frecuente, tener claro los factores de riesgo, tener clara la clínica y que se ayudan con la prueba de laboratorio, que es ¿cuál? Amilasa y la lipasa. Entonces la miden en sangre hasta que se duerme. La miden en sangre. A mí ya me pasó el hambre, el sueño, no ve que estoy hablo. La miden en sangre. Saber que dependiendo la severidad es el pronóstico. Y que un paciente se termina muriendo de una falla orgánica múltiple. ¿Por qué se produce la falla orgánica múltiple? Porque las enzimas que se disparan ahí o que se aumentan se van por toda la circulación. Y además vienen calicreínas que disparan la cascada de la inflamación, la cascada de la coagulación. Entonces todo eso va sistémicamente. Entonces por eso es que un paciente con pancreatitis aguda severa puede tener problemas en el pulmón, puede tener problemas renales. O sea, lo mata el compromiso y la inflamación sistémica por esa activación inadecuada de esas enzimas. O sea, el páncreas es chiquito, pero si se enferma es grave. Sí, entonces el detalle es diagnosticarla a tiempo. Y miren, tan sencillo como que le llegó el paciente con esta páncreas así, o sea que no se ve nada, pero tiene clínica. Y ustedes no la diagnostican y el paciente sigue comiendo, a los 2 días está así. Porque es que entre más coma, más estimula los acinos, más enzimas y ustedes terminan matando. Entonces no se les da vía oral cuando
va a aprender el manejo del otro semestre. Cuando llegue a cirugía, que lo principal, quitar vía oral. Lo segundo, además de oxígeno, dar muchos líquidos, o sea, tenerle una volemia adecuada y estar pendiente de las complicaciones. Bueno, hallazgos microscópicos son los mismos que vemos macro. Entonces, hemorragia, autólisis del parénquima, esteatonecrosis y abones de calcio. Bueno, cáncer de páncreas. Entonces miren, aquí tenemos el duodeno, aquí tenemos el páncreas. Yo les voy a confesar algo, pero no me hagan quedar mal. En realidad, esto es un carcinoma de la ampolla, pero los otros se lo explicaron como cáncer de páncreas. Porque si ustedes miren, se fijan, aquí está la ampolla, mire, ahí sale la lesión, ¿sí? Pero no importa, es un tumor periampular. Y en medicina agrupamos a los tumores periampulares porque hacen lo mismo. O sea, un cáncer de la ampolla, un cáncer de la cabeza, un cáncer del colédoco o un cáncer de la mucosa terminan obstruyendo la vía biliar y terminan matando, y el paciente termina en una pancreatodenectomía o resección de Whipple, que es eso, ¿sí? Entonces vamos a manejarlo como ellos lo manejaron. Entonces aquí tenemos el páncreas, mire, aquí está la lesión. Es una lesión que infiltra y termina eso sí comprometiendo la ampolla. Entonces, veámoslo como un tumor del páncreas. Mire que está ubicado en el sitio más frecuente, la mayoría se ubican en la cabeza del páncreas, el 60%. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para cáncer de páncreas? Alcohol y suicidio. Mentira, cigarrillo. Ya se me pegó lo de cigarrillo. Cigarrillo es el principal factor de riesgo para cáncer de páncreas. Y de ahí en adelante hay otros factores de riesgo, por ejemplo las grasas. Usualmente se ven las personas obesas, historia de cálculos de la vía biliar y pacientes que tengan displasia de los ductos del páncreas, que es el famoso PANI. Recuerden que este adenocarcinoma del páncreas origina de los ductos y no de los acinos. O sea que es un adenocarcinoma. O sea que si les pregunto histológicamente qué esperan ver, glándula, lesión infiltrante, pero hay dos cosas histológicas que no se les puede olvidar. Y es que los cánceres del páncreas usualmente tienen invasión perineural, y eso explica que sean tumores muy dolorosos. O sea, se van por los perineos. Y lo otro, que tienen abundante respuesta hemoplásica. O sea, abundante tejido fibroso, señor. En la época ya tardía, ¿verdad? La invasión perineural no, porque siempre duele, porque él se va infiltrando, no, porque es que la mayoría de tumores uno generaliza, duele cuando infiltra otros órganos y estructuras, y eso pasa con todos. En este usualmente es doloroso, porque desde que la lesión se hace infiltrante, empieza a irse por los perineos y empieza a disecar. A mí ya se me olvidó, no sé, la cápsula del perineuro, eso será el perinicio, el perillo, no sé qué. Pero imagínense el filete nervioso, imagínense la capsulita, perinicio, perineuro, yo no sé qué. Pero él se va metiendo entre el nervio y eso, y al meterse, abre espacio y eso causa el dolor. Además de que estimula el nervio. Bueno. O sea, y ahí la invasión perineural es, no sé, ¿qué podría causarle al paciente? Dolor. Usted dice que uno puede, no sé, autonómico. No, O sea, bueno, ahí sí me la puso grave. Yo lo único que le puedo decir es, en todos los órganos hay filetes nerviosos, los que se encargan de todo, de estimulación, de poner a trabajar el páncreas, de darle señales del eje hipotálamo hipoficiario, porque es una glándula. Pero si usted me pregunta, simpático para... No, me declaro impedido, no sé, no me acuerdo. Pero no se estrese con eso. No pensé. Estrésese cuando de verdad importa si es simpático o parasimpático, por ejemplo el síndrome de Pancoas. Sí. ¿Qué ganglio es? Entonces ahí sí ya es que toca, pero en esto, pues a mí me da lo mismo las... No, mentiras, deben ser... Yo lo vería. Pero no sé que son filetes y de cualquier tipo de filete nervioso. Eso sí se lo digo, no escoge ni simpático ni parasimpático o de los otros, no. Cualquier filete nervioso
infiltra. Porque pasa lo mismo en piel con el vaso celular, acuérdenme, también típicamente invade perineus. Entonces ahí son filetes nerviosos comunes y corrientes. Factores de riesgo, recuérdenlos. Manifestación clínica, usualmente son asintomáticos, pero la ictericia típicamente se presenta. Entonces son pacientes viejos, pacientes que tienen ictericia y adicional de eso súmenle dolor y usualmente empiezan a hacer cuadros de malnutrición porque el páncreas no les está funcionando. ¿Y qué? Eso quería decir, el dolor. Y pueden presentar diabetes. O sea que si yo les pregunto 10 manifestaciones clínicas del cáncer de páncreas, entonces ictericia pónganla de primera, porque típicamente como la mayoría se ubican en la cabeza del páncreas, comprimen la vía biliar. ¿Eso también da dolor en mano? También dolor, el dolor, mire que hasta un infarto se va por acá, o sea, el dolor a veces es engañoso. Entonces, pero de primero pongan ictericia, de segundo si quiere pongan dolor, de tercero pongan síndromes de mala absorción, desnutrición, diabetes. El paciente puede ser que la manifestación sea una diabetes y de ahí en adelante lo que ustedes quieran. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Un TAC, una resonancia y biopsia hacen el diagnóstico, porque no toda masa en cabeza de páncreas es cáncer, ¿sí? O sea, una pancreatitis puede dar una imagen muy parecida a un cáncer. La mayoría son adenocarcinomas, se originan de los ductos, clínicamente producen dos síndromes, no se les olvide, es típico el síndrome de Trousseau, que es las células tumorales producen sustancias que hace que se formen coágulos, aparecen, desaparecen, y eso sería un síndrome paraneoplásico. O sea, porque la célula tumoral produce sustancias que hace que se activen los trombos por allá, por acá, aparece, desaparece, y ese es el síndrome de Trousseau o la trombosis migratoria. Señora. Y eso más bien no sería más, bueno, sí, las células tumorales producen el síndrome de Trousseau, que es por aumento de una interleuquina, pero esto más bien no sería también coadyuvado por ¿cómo se dice? Por las enzimas de los... Pero es que un paciente con, o sea, ojo, un paciente con cáncer de páncreas no necesariamente tiene pancreatitis. O sea, no sume, es decir, la pancreatitis crónica puede ser factor de riesgo para cáncer, pero cuando el paciente tiene cáncer, no necesariamente tiene pancreatitis. Es síndrome paraneoplásico, o sea, la célula tumoral tiene la capacidad de producir señales que hace que se active la cascada de la coagulación, independiente de que haya inflamación. O sea, se comporta como en el pulmón los síndromes paraneoplásicos. Entonces hace que se formen trombos y muchos pacientes mueren de eso. Acuérdense del síndrome de Courvoisier. Acuérdense, señor. Ahí es un síndrome, el Courvoisier, pero no es paraneoplásico, pero solamente usualmente no pasa, por ejemplo, como en el pulmón, en el riñón, que hay 5 días. Aquí el típico, el de nunca olvidar, es el síndrome de Trousseau. Y el de Courvoisier es un síndrome, pero no es paraneoplásico, sino clínico, que es la dilatación de la vesícula y es muy dolorosa por el cáncer. El pronóstico, acuérdense que es malísimo, muy, muy mal. Acuérdense que es más frecuente en el área metropolitana en mujeres que en hombres. El puesto en mujeres es el 18, en hombres es el 22. Están que se duermen. Ustedes me quitan las ganas de seguir porque está cada vez. ¿Qué horas son? 2:30. Bueno, no, es que ya más bien está cállese. Entonces, listo. Pienso que si lo grabaron, oigan, ¿esto lo graban? Sí. Entonces, mire, los invito a que la semana que no esté, no lo suben, presten las muestras, ponen la grabación y van cogiendo y así las repasan. Y estas, el lunes, hagamos práctica el lunes. ¿A qué hora es? No, señora, el otro. Que es que yo estoy viajando. No, es festivo. Que no. Y luego... el 24, ya, sí, yo pensé que era este festivo. Sí, oiga, ¿A qué hora es que nos vemos a los lunes? A la 1, porque tienen clase hasta las 2 hasta el almuerzo.
Nos vemos a la 1. ¿Y el lunes qué hacemos? Miren, prestenle atención. Yo hago la clase de piel a manera de correlato, hablando de clínica. Miramos esto. ¿Quién sigue en correlato? Yo les subo la guía mañana, esté pendiente. O sea, la guía es la misma, pero lo que no vamos a hacer es los correlatos de esa guía, pero sí es la del intestino, porque creo que son, por ejemplo, gólbulos, introsuscepción. Yo miro quién más falta de correlato. Entonces, conclusión, la guía usamos la misma, pero yo la voy a corregir. Entonces, están pendientes de los dos correlatos, uno para usted, otro para usted. ¿Sería guía para hígado? No. Yo les hago guía para hígado, pero esa es como porque la tengan, porque pues ya vimos hígado. Sí. Pero es que la pasada es de intestino, la que hay sobre. ¿Cómo? Para el lunes. Para el lunes. Porque no, o sea, es decir, esta semana vimos hígado, páncreas, que para eso no se hizo guía. Entonces la guía usen la que hay ahí, pero lo que van a estar pendientes es los correlatos. La semana entrante vemos intestino.